En este tutorial vamos a analizar las posibilidades que uno de los signos de puntuación menos utilizado en nuestra ortografía, el punto y coma, puede suministrarnos en la jerarquización de las ideas dentro del párrafo de un texto científico. Empecemos por el principio. ¿Sabes cuál es la finalidad de un texto científico? La finalidad de un texto científico es la comunicación y la expresión de una o varias ideas o conceptos de forma aséptica e inequívoca. Por ello, este tipo de textos poseen una serie de características particulares que los diferencian de otras tipologías textuales, como los escritos literarios o los periodísticos. Estos rasgos característicos son tres: la claridad, la precisión y el orden. En este tutorial nos vamos a centrar en este último aspecto, pero antes hagamos una breve mención a los dos primeros. ¿Cómo conseguimos un adecuado nivel de claridad en nuestro escrito científico? Muy fácil. Antes de ponernos a escribir, debemos realizar un esquema en el que, de forma sintética, recojamos la información que queremos incluir en cada párrafo. De esta manera, cuando estemos ante el papel en blanco, siempre tendremos un guión a mano al que acogernos. ¿En qué consiste la precisión dentro de un texto científico? En este tipo de escritos no debe haber lugar para la ambigüedad ni para los dobles sentidos. Por ello, el léxico que empleemos debe ser apropiado y preciso. En el caso de que haya alguna posibilidad de ambigüedad, por ejemplo, porque determinado tecnicismo tenga una u otra acepción según la escuela teórica que lo haya empleado, podemos solventar ese problema con una oración explicativa, adyacente al término conflictivo. Puedes ver un caso de esta práctica en el ejemplo aportado en esta misma página. Aunque no haya riesgo de ambigüedad, muchas veces es necesario aportar más indicaciones al lector. El recurso a las oraciones explicativas adyacentes siempre está ahí. Por fin hemos llegado al concepto que más nos importa en la lección de hoy, la noción de orden. El orden es una premisa imprescindible para alcanzar la claridad y la precisión expositiva y, por tanto, para construir de manera adecuada un texto científico. Para que haya orden debe haber jerarquía, es decir, el lector debe poder distinguir de un simple vistazo cuáles son las ideas principales y cuáles las secundarias. Lea atentamente el texto que aparece en el primer punto de esta página. Esta reflexión, extraída de las indicaciones que la Universidad de Cádiz hace a sus estudiantes de cara a la elaboración de sus trabajos de fin de máster, resume a la perfección la situación a la que los correctores y evaluadores nos enfrentamos en numerosas ocasiones cuando un supuesto trabajo académico llega a nuestras manos. Cuando nos encontramos ante un caso así, ¿qué ha fallado? Por un lado, hay una cuestión de fondo. Al no haberse realizado un esquema previo sobre aquello que se quiere decir, la lectura de la composición resulta enormemente farragosa. Por otro lado, nos encontramos ante una cuestión de forma. No se ha jerarquizado la información, por lo que nos encontramos con un enorme e interminable párrafo, jalonado por un sinfín de comas. Como consecuencia, no podemos separar las ideas principales de las secundarias. ¿Cómo jerarquizar las ideas contenidas dentro de un mismo párrafo y evitar el abuso de comas? Aunque la primera jerarquización debe ser mental y debe plasmarse en un esquema previo a la composición del texto, una herramienta muy valiosa que nos puede ayudar en esta tarea es el punto y coma, y a analizar sus posibilidades vamos a dedicar los siguientes minutos. El punto y coma es un signo delimitador, a medio camino entre la coma y el punto y seguido. Igual que la coma, delimita unidades inferiores al enunciado, sean grupos sintácticos u oraciones, y al igual que el punto y seguido, puede delimitar también oraciones independientes. Este carácter dual ha producido, en numerosas ocasiones, su sustitución por otros signos de puntuación, la coma y el punto y seguido respectivamente. Los usos del punto y coma son, básicamente, dos. En primer lugar, funciona como un jerarquizador de la información dentro de una enumeración, ya que aclara las relaciones de los elementos que constituyen el texto. Este uso lo puedes ver con claridad en el siguiente fragmento de La gangrena, novela de la autora catalana Mercedes Alixachs, ganadora del Premio Planeta en 1975.
En este caso, los elementos primarios, el jardín, los salones, la biblioteca, la sala de estar, los vestíbulos y el comedor están separados unos de otros por puntos y comas. Y los elementos secundarios, que aportan más información sobre cada uno de estos espacios, aparecen delimitados por comas. El punto y coma tiene, además, un segundo uso, el de convertirse en un indicador de la relación semántica. Este uso es mucho más subjetivo que el anterior y, por tanto, dependiente de la voluntad del autor. Puedes ver un ejemplo del empleo en el fragmento adjuntado, que pertenece a la novela La octava maravilla, de la narradora argentina Vladico Cianich, publicada en 1982 con un prólogo de Bioy Casares. Como conclusión, tal como ha podido verse en los dos ejemplos anteriores, el uso del punto y coma resulta fundamental en las construcciones en las que ya aparecen comas. De un simple vistazo, el lector puede jerarquizar la información y entender la estructura del texto, acción fundamental para asegurar una adecuada comprensión. Ahora que ya conoces sus usos, anímate a utilizarlos siempre que lo creas necesario. Para saber más sobre este signo de puntuación, consulta la ortografía académica. Hay numerosos ejemplares disponibles en las bibliotecas de la Universidad Complutense. La parte teórica ha finalizado. Por favor, vuelve al menú principal del campus virtual y, para cerciorarte de haber asimilado adecuadamente los conocimientos aprendidos, contesta las preguntas del cuestionario titulado Los usos del punto y coma.